Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Mi nombre es Marco Violet Lozano. Desde la materia de geometría descriptiva vamos a trabajar el tema correspondiente a líneas. A continuación vamos a trabajar lo correspondiente a lo que es una definición de una línea, las características que determinan una recta, el rumbo, la longitud verdadera, cómo se clasifican de acuerdo al plano en donde lo veamos y la pendiente. Listo, entonces hay tres características que determinan una recta: el rumbo, longitud verdadera y pendiente. La definición de líneas que todos conocemos es un conjunto de puntos sucesivos que puede ser líneas rectas o líneas curvas. La forma más simple con la que nosotros conocemos la definición de una línea recta es a través de la ecuación punto pendiente de una función lineal. Aquí está. Esa es para 2 dimensiones, hay otras ecuaciones para 3 dimensiones, pero que realmente es el objetivo de este curso, profundizar. También tenemos líneas curvas que pueden estar caracterizadas por funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, etc. En esta ocasión vamos a trabajar líneas rectas, así que cuando hablemos de líneas, en esta sesión vamos a hablar de líneas rectas. Pasemos a las características que determinan una línea recta. Está el rumbo, la longitud verdadera y la pendiente. Hablemos de la definición de cada una de ellas. El rumbo es el ángulo medido en la vista de planta. ¿Cuáles son las vistas de planta? La superior o la inferior. Son las únicas dos. Entre una línea cualquiera y una línea trazada de norte a sur, donde el sur, óigase bien, siempre apunta o debe apuntar hacia la vista frontal. El ángulo que nosotros seleccionemos aquí preferiblemente debe ser el ángulo agudo. Ya ustedes sabrán que es un ángulo agudo. La longitud verdadera, bueno, es la distancia real que existe entre los extremos de una recta. Recuerden que nosotros podemos trazar una recta o una línea con 2 puntos. Entonces la distancia real que existe entre esos 2 extremos es la longitud verdadera. Y tenemos la pendiente. Esta se define como la tangente que forma la línea con un plano horizontal o una línea de nivel, donde la línea está mostrada en una vista de elevación y debe aparecer en su longitud verdadera. Entonces tenemos 2 condiciones para determinar la pendiente: que debe estar en una vista de elevación y que debe aparecer en su longitud verdadera. No olvidemos eso. Esta se puede expresar en grados o en porcentaje. Ya vamos a ver cómo se hace. Trabajemos primero con el rumbo. El rumbo, como recordemos, es el ángulo medido en la vista de planta, o sea, superior o inferior, entre la línea y la línea que apunta de norte a sur. Entonces aquí el rumbo nosotros lo podemos medir ya sea en la vista superior o en la vista inferior. Aquí tenemos un ejemplo de 2 líneas. Esta es la vista, así se ve en la vista superior, y aquí está en la vista frontal. Ahora, aquí tenemos la ubicación de las coordenadas. Veamos dónde la tenemos que colocar. Aquí, justo aquí. Si lo vamos a hacer con respecto a, la colocamos ahí, y si lo vamos a hacer con respecto a B, la ponemos aquí. Pero siempre debe estar en una vista, ya sea la superior o la inferior. Como tenemos la superior, entonces tendremos que utilizar esta vista de aquí. Y debe ser respecto a un punto dado, ya sea A o B. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que la línea forma un ángulo de 50 grados respecto a la línea de sur. Miren que estamos tomando el ángulo agudo, porque podríamos tomar este, pero es preferible tomar el ángulo agudo, que en este caso es de 50 grados. Entonces nos decimos, si tomamos como referencia el punto A, que el rumbo de esta línea es de 50 grados sur-este. Vean, apunta hacia el sur y se desplaza hacia el este. Si nosotros nos tomamos de referencia el punto A y nos paramos aquí, caminamos hasta B.
Caminamos ¿cuánto? 50 grados hacia el sur y por el este. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos como punto de referencia el punto B? Ya no sería sureste, sino que serían 50 grados, vean, noroeste. Nosotros nos paramos en B y caminamos hasta A. Debemos caminar 50 grados hacia el norte y en dirección oeste. Ese es el rumbo. No hay más que decir al respecto. Longitud verdadera. Bueno, como ya definimos, es la distancia real que existe entre dos puntos. Pero hay unas reglas en cuanto a las proyecciones para definir cuándo una línea está en su longitud verdadera. La primera es que si una línea aparece como un punto en una proyección, figurará en su verdadera longitud en cualquier proyección adyacente. Es decir, que si nosotros vemos que hay una línea que está representada por un punto en una vista y trazamos una proyección adyacente a ese punto, vamos a obtener una línea en su longitud verdadera. Ya vamos a ver los casos. Y la segunda regla, si en una proyección la línea es paralela a la línea de referencia o la línea de pliegue, vean, aparecerá en su verdadera longitud en la proyección adyacente. Es decir, si en la vista frontal, por ejemplo, está paralela, en la vista superior ya va a aparecer en su longitud verdadera porque es adyacente. Ahora vamos a ver cada uno de los casos. Estos son los casos. Veamos cuando la línea es completamente vertical. Cuando una línea es vertical, miren que en la vista superior yo la veo como un punto y en la vista frontal yo la veo totalmente vertical. De acuerdo a la primera regla, si en la línea aparece como un punto en una vista, aparecerá en su longitud verdadera en una proyección adyacente. Aquí está. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando las líneas son horizontales. Hay tres casos para cuando son horizontales. El primero es cuando en la vista frontal aparece como un punto, vean. Y de acuerdo a la primera regla, ya en una vista adyacente va a aparecer en su longitud verdadera. Ese es el primer caso de las horizontales. El segundo caso, vean, cuando una línea es paralela a la línea de pliegue, vean, la línea de referencia, en la adyacente, ¿cuál es la adyacente? En este caso, si está en la frontal, la adyacente a la superior, vean, va a aparecer en su longitud verdadera. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela a esta. El tercer caso de las horizontales, cuando aparece como un punto en la vista lateral, en una vista de perfil. Vean, aparece como un punto y miren que acá aparece paralela a la línea de pliegue y por consecuencia van a estar en su longitud verdadera. Ya vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar todos estos conceptos para que ustedes los tengan más claros. ¿Qué pasa cuando tenemos una línea inclinada frontal? Una línea inclinada frontal es aquella que está en su longitud verdadera en la vista frontal. Miren que en la vista superior está paralela a la línea de pliegue. Quiere decir que en la frontal va a aparecer en su longitud verdadera. Aquí estamos utilizando la segunda regla. ¿Qué pasa cuando está inclinada de perfil? Inclinada de perfil quiere decir que yo la puedo ver en su longitud verdadera en la vista lateral. Vean, en la vista lateral derecha, por ejemplo, yo la veo en su longitud verdadera. Y acá yo voy a verla, esa línea, vean que va a aparecer paralela a la línea de pliegue. Y se van a dar cuenta que estas líneas van a ser perpendiculares a esta de aquí. Eso es una línea de perfil. Y tenemos el caso de las oblicuas. Esto es un caso especial porque cuando una línea es oblicua, en ninguna de las proyecciones ortogonales, ya sea superior, frontal, lateral, posterior, inferior, lateral, izquierda, en ninguna de esas proyecciones ortogonales va a aparecer en su longitud verdadera. Y es donde, de acuerdo a la segunda regla, nace un enunciado, que es el siguiente.
Si en cualquier proyección se traza una línea de referencia paralela a una línea perteneciente a la misma, entonces la nueva proyección adyacente aparecerá dicha línea en su longitud verdadera. Eso que está en chino, yo sé, ¿qué traduce? Muy sencillo, yo tengo una línea oblicua. Vean, esta es una línea oblicua. Si nosotros la dibujáramos en un cubo, sería esto aproximadamente, de una esquina a la otra esquina. Así se simbolizaría una línea oblicua. No la puedo ver en su longitud verdadera en ninguno de los planos ortogonales. Vean que aquí, por ejemplo, AB, vean, AB en la frontal, aquí está, AB en la superior, acá está, y AB en la lateral, aquí está. Vean, ninguna la puedo ver en su longitud real. Tenemos que hacer entonces proyecciones auxiliares, pero esas proyecciones auxiliares deben tener una característica. Por ejemplo, si yo quiero ver la línea AB en su longitud verdadera desde la proyección superior, yo simplemente trazo una línea de referencia paralela a mi línea. Vean, esta línea y esta línea son paralelas. Cuando yo haga eso, la proyección que haga de los puntos y al unirlos me va a dar la línea en su longitud verdadera. Y eso yo lo puedo hacer en cualquiera de las proyecciones ortogonales principales. Vean, la proyección 1, plano 1, yo lo hice respecto a la superior. Y miren que aquí ya yo puedo ver la línea en su longitud verdadera. Acá tenemos el caso en el que queramos hacerlo respecto a la frontal. Vean, hago una línea de referencia que sea paralela y al trasladar esos puntos, al proyectar esos puntos respectivamente A y B, obtenemos la línea en su longitud verdadera. Y eso lo puedo hacer también en la lateral derecha, en cualquiera. ¿Cuál es la condición? De que debe ser paralela a esta. Esa es la condición. Así obtengo la longitud verdadera de una línea. Entonces, ahora vamos con el tema de la pendiente. Con la pendiente tenemos que cumplir dos condiciones obligatorias. Si una de las dos no se cumple, entonces yo no puedo hallar la pendiente. La primera, y es que la línea debe estar en su longitud verdadera. Si no está en su longitud verdadera, ahí yo no puedo medir la pendiente. Y la segunda es que yo debo hacerlo en una vista de elevación. En una vista de elevación, las líneas horizontales tienen la misma altura. ¿Cuáles son esas vistas de elevación? Aquí está, vean, la vista frontal, la frontal, aquí dice el cubo, vean, frontal, la lateral derecha, la lateral izquierda y la posterior. Esas son vistas de elevación. En esas vistas yo puedo medir la pendiente de una línea siempre y cuando esté en su longitud verdadera. Este es el primer, por decirlo así, el primer requisito que se debe cumplir, que debe estar en su longitud verdadera. Si la línea no está en su longitud verdadera en esas proyecciones, en esas vistas de elevación, entonces yo debo acudir a una vista auxiliar. Pero esa vista auxiliar yo no la puedo hacer adyacente a cualquier vista. Solamente hay dos posibilidades. Está hacerla auxiliar a la superior y hacerla auxiliar a la inferior. Por tradición, nosotros la que solemos utilizar de acuerdo al sistema americano, la vista superior. Entonces, si nosotros queremos hallar la pendiente de una recta que esté oblicua, la única manera es haciendo una vista auxiliar a la superior. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo medir una pendiente? Hay dos formas. La primera es en grados. ¿Qué hay que hacer? Usted utiliza el transportador y mide el ángulo θ que forma la línea
con su longitud, la línea en su longitud verdadera, vean, en su longitud verdadera, con una línea de nivel. Entonces, una línea de nivel es aquella en donde todos sus puntos están a la misma altura. Si yo hago una vista auxiliar a la superior, por ejemplo, en este caso en donde tengo una línea oblicua, miren que sé que es oblicua esta línea porque no aparece paralela a la línea de referencia en ninguna de las dos proyecciones. Entonces yo inmediatamente sé que eso es una línea oblicua. Entonces tengo que hacer ¿qué? Una línea de referencia para hacer una proyección auxiliar. ¿Qué característica tiene esta línea? Recuerden que debe ser paralela a esta. Cuando yo proyecto mis puntos, obtengo la línea en su longitud verdadera. Ya ahí cumplo la primera condición. Debe estar en su longitud verdadera. Y también estoy cumpliendo la segunda, que como es oblicua, estoy haciendo una vista auxiliar a la superior. Listo. Entonces, esta línea de nivel que ven aquí cumple el requisito de que todos los puntos están a la misma altura. ¿Y cómo la obtengo? Esta línea simplemente es paralela a la línea que yo ya tracé, a la línea de referencia 1. Entonces yo con el transportador ubico el centro aquí y mido este ángulo. Así obtengo el ángulo, la pendiente en grados. Esa es una forma. La segunda forma es en porcentaje. Para yo hallar la pendiente de una recta en porcentaje, debemos hacer lo siguiente. Medimos los catetos X, es decir, ya cuando yo tenga esta proyección en su longitud verdadera, mido esta distancia X y esta distancia Y. Mire que aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué obtengo aquí? Aquí hay dos catetos, X y Y. Para hallar la pendiente en porcentaje, simplemente hallo la tangente y multiplico por 100%. Recuerden que por trigonometría, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy sencillo. Bien, pendiente en porcentaje. Tangente del ángulo por 100%. O, si queremos ahorrarnos el trabajo de hallar la tangente, simplemente Y sobre X por 100%. Y ahí obtengo la tangente de la pendiente de mi recta. Esas son las tres condiciones las tres características con que yo defino una línea, una recta. El rumbo, la longitud verdadera y la pendiente. Entonces vamos a hacer un ejemplo para aplicar todos estos conocimientos. Listo. Aquí tenemos esta situación. Hay dos líneas unidas por los puntos A y B que, como se dan cuenta, son oblicuas porque no aparecen paralelas a la línea de pliegue en ninguna de las dos pistas que tenemos, ya sea la superior o la frontal. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que hallar rumbo, longitud verdadera y pendiente. Esas tres cosas. Entonces empecemos con el rumbo. Vamos a hacer esto de la... El rumbo se mide en una vista de planta. ¿Qué vista de planta tenemos aquí? La superior. Veanla. Entonces yo voy a hallar el rumbo, voy a medir el rumbo en la vista superior. Ojo, acá no lo van a hacer. Esta línea norte-sur, el sur siempre debe apuntar hacia la vista frontal y el norte hacia arriba del papel. Yo voy a medir con el transportador este ángulo. Aquí este ángulo me dio 58,383 grados. Entonces yo voy a decir que el rumbo de mi línea, si lo hago respecto al punto A, es de 58,83 grados
Tengo que caminar hacia el norte y también hacia el este, noreste. Ahí tenemos el rumbo de la línea respecto al punto A. Ahora, si lo que queremos es medir el rumbo respecto a la línea B por ángulos complementarios, sabemos que miren que es exactamente el mismo. Si yo lo hago respecto al punto B, entonces el rumbo ya no va a ser 58.83 grados noroeste, sino 58 grados. Tengo que caminar hacia el sur y hacia el oeste. Sur, oeste. Listo. 58,83 grados noreste si utilizo de referencia el punto A, y 58,83 grados suroeste si utilizo como referencia el punto B. Listo, ahí ya obtuvimos el rumbo de mi línea. Voy a guardar y a este le voy a llamar rumbo. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a hallar la longitud verdadera de esa línea. Como no está paralela a la línea de pliegue, en ninguna de las dos proyecciones, yo tengo que hacer una vista auxiliar. Tengo que utilizar una vista auxiliar adyacente a ¿cuál? A la frontal no puede ser, debe ser a la superior o a la inferior. Entonces una línea de referencia que sea paralela a esta y que sea adyacente a una vista superior, a la vista superior, para poder obtener la pendiente más alta. Vamos a hallar vamos a hacer la proyección. Esta ya es paralela, vamos a fijar esta línea. ¿Y cómo voy a hacer para dibujar o proyectar los puntos? Bueno, estas líneas deben ser perpendiculares. Y la distancia del punto A desde mi línea de pliegue hasta donde lo voy a dibujar va a ser la de la inmediatamente anterior. Esta distancia y esta distancia deben ser iguales. Lo mismo para el punto B. Esta distancia y esta distancia deben ser iguales. Entonces yo aquí trazo la línea. Y esta línea, ¿qué característica va a tener?
ya va a estar en su longitud verdadera. Listo, aquí ya obtuve la longitud verdadera de mi línea. En este caso es de 205,51 milímetros para redondear. Pero yo también puedo hacerlo respecto a la frontal. Una línea de referencia que sea paralela a mi línea, la paralela, a fijarla. ¿Y qué característica o cómo de ubicar los puntos? Bueno, ya no voy a utilizar, ya para esta distancia de aquí va a ser esta misma de acá. Y esta distancia de aquí va a ser esta misma de acá. Uno de los puntos. Y miren que nuevamente obtuvimos nuestra longitud verdadera de la línea. Yo puedo hallar la longitud verdadera haciendo una vista auxiliar y que sea paralela a la línea en cualquiera de de las proyecciones principales. En este caso tuvimos que hacerlo porque es una línea oblicua, no está paralela a ninguna de las proyecciones está paralela a la línea de aquí. Listo, entonces aquí hallamos longitud verdadera. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a hallar la pendiente. Pero recordemos que para hallar la pendiente se deben cumplir dos condiciones: que esté en su longitud verdadera, lo cual ya solucionamos, y que debe aparecer en una vista de elevación. No podemos hacerlo en la frontal, ni en la lateral, ni en las laterales, ni en la posterior, porque por ser una línea oblicua no aparece en la longitud verdadera en esas proyecciones, en esas vistas. Entonces debemos utilizar una vista auxiliar, pero no cualquier vista auxiliar, una auxiliar que sea adyacente a la superior. Entonces, para nosotros hallar la pendiente, debemos hacerlo respecto a esta de acá, a esta proyección que sacamos acá, que fue adyacente a la superior. Esta de acá no nos sirve. Si lo utilizan, se van a equivocar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar mi línea de nivel. Esta línea de nivel tiene la característica de que todos los puntos sobre ella están a la misma altura y que es paralela a la línea de referencia que tracé. Esto sucede en la vista auxiliar adyacente a la superior. Listo. El ángulo que forma mi línea en su longitud verdadera con mi línea de nivel va a ser la pendiente. En este caso yo la puedo expresar en grados, que es de 19,91 grados, pero también la puedo expresar en porcentaje. ¿Cómo lo hago? Si no tengo transportador, por ejemplo, yo voy a medir este cateto y este cateto. Estas dos líneas deben ser perpendiculares para que sea un triángulo rectángulo. Esta línea, por ejemplo, vean, mide 193,21 milímetros y esta mide 70 milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la calculadora. ¿Cómo hallo la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto mide ¿cuánto? 70 milímetros. 70 entre, ¿cuánto mide el adyacente? 193 milímetros.
entre 193,21. 22. ¿Eso cuánto me da? 0,36. Pero recuerden que al final yo lo debo multiplicar por 100%. Entonces mi pendiente en porcentaje va a ser ¿de cuánto? De 36,23%. Esa va a ser mi pendiente. Y ya con eso termino de caracterizar a mi línea. Ya tengo el rumbo, tengo la longitud verdadera y tengo la pendiente. Ya con eso solucioné el problema y apliqué todos los conocimientos que ya les he enseñado en el video. Listo, señores, eso es todo. Espero que hayan entendido. Si no han entendido, simplemente repitan el video, devuélvanlo, pausenlo, intenten hacer el ejercicio ustedes y muchos éxitos.